En algún momento, de pie ante una multitud silenciosa, lancé una pregunta que ha incomodado a más de uno, y que rara vez obtiene una respuesta firme. ¿Quién escribió realmente la Biblia? No me refiero a nombres repetidos como si fueran eslóganes, aprendidos, sino a una comprensión real de su origen. Cuando lo pregunto, muchos apresuran respuestas. Juan, Mateo, tal vez Lucas o Judas. Pero esa convicción se desmorona con solo rascar la superficie. Estos hombres, en su mayoría, eran humildes pescadores y obreros, analfabetos en su época, incapaces de escribir ni siquiera sus propios nombres. Lo que hoy conocemos como Biblia no fue redactado por ellos con tinta fresca y pulso tembloroso, como si hubieran transcrito cada palabra de lo vivido. No, fue compilada, transcrita y editada muchos siglos después de los supuestos eventos que narra, entre los años 100 y 900 tiempos antes de Cristo, basada en fragmentos de saberes antiguos, de escrituras desenterradas de civilizaciones ya desaparecidas, provenientes de diversos puntos del mundo antiguo. Esos textos no surgieron espontáneamente. Muchos se rescataron de los escombros de la Biblioteca de Alejandría, de ruinas cubiertas por el polvo del olvido, almacenados en jarras de barro que el tiempo transformó en cofres de misterio. Cada vez que se abría una de estas jarras, se descubría un fragmento, una pieza rota de un rompecabezas mayor. Inscripciones talladas en papiros, talladas en piedra, traducidas y retraducidas hasta perder su idioma original. Y mientras los siglos pasaban, pequeños grupos de sabios, ocultos en templos subterráneos y cuevas recónditas, se reunían lejos de los ojos del poder para descifrar aquellas palabras perdidas. La Biblia no fue escrita al calor de los hechos, como muchos imaginan. No había nadie junto a Jesús apuntando cada gesto o palabra en un pergamino. Nadie con un cálamo diciendo, «Señor, por favor, repita eso para que lo anote bien». La historia que conocemos fue elaborada siglos después de que esos protagonistas ya fueran polvo. Y entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que tantos pasajes bíblicos coincidan palabra por palabra con escrituras más antiguas? Porque fueron tomados, adaptados y reescritos desde esos textos previos. No es casualidad. Eventualmente, estas piezas se consolidaron. Se convocó un concilio. Hombres de poder se sentaron en una gran sala y decidieron qué verdades serían contadas y cuáles serían enterradas. El concilio de Nicea fue ese punto de inflexión. Allí, en nombre de la fe, se construyó un libro que no solo guiara el alma, sino que sirviera también como herramienta de control. Se eliminaron evangelios enteros. Algunos textos fueron corregidos, otros mutilados. Se tacharon referencias a ciencias antiguas, a civilizaciones fuera de este mundo, a artefactos voladores y a conocimientos que habrían hecho tambalear la visión impuesta. Cuando por fin encontraron el balance entre espiritualidad y obediencia, presentaron la versión final de la Biblia, canonizada, decorada de misticismo y cuidadosamente dirigida a las masas. Y aquí surge la pregunta que el propio Benítez dejó, flotando como un susurro incómodo. ¿Qué ocurrió con Jesús entre los 12 y los 32 años? 2 décadas enteras de su vida silenciadas por la historia oficial. ¿Dónde estuvo durante todo ese tiempo? ¿Qué aprendió? La mayoría lo imagina, como un sencillo carpintero judío, pero pocos saben que su camino lo llevó primero a Egipto. Allí, en el Cairo copto, encontré lo que pocos han buscado: su hogar. Aún permanece de pie, humilde, pero lleno de energía. En la cripta del sótano, su cama permanece intacta, y su nombre original, Yeshua, está grabado en el marco de la ventana. No Jesús, porque Jesús es una adaptación posterior, un nombre moldeado para las lenguas occidentales. Yeshua vivió allí junto a su madre, y fue en Egipto donde comenzó su verdadera formación espiritual. ¿Qué hacía un joven Yeshua en aquellas tierras? Estudiaba los misterios del saber ancestral egipcio, esos que no se enseñan en ninguna iglesia moderna. Misterios transmitidos por Tot, la figura de sabiduría eterna,
conocido también como Hermes Trismegisto, Yuti, Mercurio, Kukulcán, un mismo espíritu bajo diferentes máscaras. Allí, Yeshua no fue solo aprendiz, fue iniciado. Un adeptus en los secretos ocultos del alma y del universo, entrenado en ceremonias que exigían disciplina y entrega absoluta. Ese conocimiento no era para cualquiera, solo para quienes podían ver más allá del velo. Después de absorber ese saber, no regresó de inmediato. Su búsqueda lo llevó aún más lejos, hasta los templos silenciosos del Tíbet, donde fue acogido por monjes que veían en él una chispa especial. Con ellos aprendió a canalizar la energía, a curar con las manos, a modificar la materia con la mente. El Reiki, la meditación profunda, el control energético, todo formó parte de su entrenamiento. Estas enseñanzas, aún vivas en Oriente, son despreciadas en muchas iglesias de Occidente, tildadas de satánicas o heréticas, ignorando que fueron la base del conocimiento que Yeshua adquirió. El Evangelio del Santo 11 relata estos episodios con detalle, pero fue descartado por no encajar con el relato que se quiso imponer. Su exclusión no fue casualidad, sino parte de una estrategia para simplificar lo complejo y limitar lo divino a un marco aceptable. Y cuando dejó el Tíbet, su camino lo llevó a la India. Allí estudió las artes místicas, la manifestación de la intención, el poder de la palabra y de la conciencia. Practicó disciplinas que hoy muchos cristianos consideran demoníacas, sin saber que su maestro también las aprendió. No era magia, era sabiduría. Yeshua enseñaba que el alma es inmortal, que puede ascender, reencarnar, evolucionar. Hablaba de la conciencia crística no como una religión, sino como un estado del ser, una forma de vivir en armonía con el todo. Lo que predicaba era libertad espiritual, pero eso es algo que incomoda a las estructuras de poder. Ahora, yo les pregunto nuevamente, cristianos de fe sincera, ¿realmente conocen a aquel a quien adoran? ¿Han investigado su vida más allá de 1909, lo que les dijeron desde un púlpito? Amar sin conocer es un riesgo. Amar a alguien cuya historia ha sido editada y censurada, aún más. Lo que aprendió, lo que vivió, lo que enseñó, va mucho más allá de los 4 evangelios. Y cuando uno comienza a descubrirlo, entiende que la verdad es mucho más vasta que lo que cabría en un solo libro. Su conocimiento no se detenía, en lo evidente. Trascendía los límites de la comprensión ordinaria y afirmaba algo que aún hoy desafía la lógica común, que la conciencia puede transferirse de un cuerpo a otro, que es posible existir en múltiples dimensiones simultáneamente, y que el alma no está atada ni al espacio ni al tiempo. Estas afirmaciones no son metáforas vacías, sino ecos de enseñanzas milenarias que aún resuenan en los textos sagrados olvidados. Si uno se detiene a leer las tablas esmeralda de Thoth, con atención verdadera, sin prejuicio ni expectativa, descubrirá algo inquietante. Pasajes enteros coinciden con las enseñanzas de Yeshua en la Biblia moderna. En mi obra, Compendio de las Tablas Esmeralda, hice esa comparación verso a verso, y lo que encontré fue revelador. Jesús estaba citando directamente a su maestro, repitiendo palabra por palabra los principios que Thoth, el Atlante, había transmitido más de 3 siglos antes. Entonces, surge inevitablemente la pregunta que incomoda a los dogmas. ¿Fue primero el conocimiento ancestral o las palabras de Yeshua? Muchos creen que ya lo saben todo. Viven cómodamente bajo la ilusión de que la verdad les fue dada en bandeja, pero no ven que el ego actúa como una niebla espesa, un velo que impide mirar más allá de las creencias heredadas. Y es solo cuando ese ego se cae, cuando uno se permite dudar, que se abre la puerta a una verdad más grande. Yo decidí cruzar esa puerta hace más de 40 años. Desde entonces, he dedicado mi vida al estudio profundo de códices perdidos, textos sagrados, cilindros de escritura, tablillas en piedra, papiros escritos en cuneiforme, manuscritos enterrados bajo siglos de silencio. No fue una tarea fácil. Viajé por el mundo entero con la convicción de que solo en el terreno, en la tierra donde los hechos ocurrieron, podría acercarme a la verdad.
He conversado con sabios que no figuran en las universidades, ancianos que nunca han escrito un libro, pero conservan en su memoria oral una sabiduría más antigua que cualquier biblioteca. Me he sentado junto a arqueólogos que han desenterrado historias con sus propias manos. He aprendido de guías espirituales que jamás fueron reconocidos por una iglesia, pero que poseen una conexión tan viva con lo sagrado que cada palabra suya resuena como un salmo. He caminado 37 millas por la selva de Camboya, desafiando la fatiga y el clima, solo para llegar a templos cubiertos de musgo y tiempo. Crucé el camino inca a pie durante 3 días, con los pies heridos y el alma llena de preguntas. Sobrevolé las líneas de Nazca buscando patrones invisibles, y subí los angostos pasajes de la Gran Pirámide hasta alcanzar la Cámara del Rey. Allí, bajo toneladas de piedra y siglos de misterio, sentí una presencia que no puede explicarse con palabras. Sé que no todos pueden viajar así, lo entiendo. Pero incluso si no puedes explorar físicamente el mundo, hoy existe una abundancia de material para investigar. Lo que no puedes hacer, y esto lo digo con firmeza, es creer que sabes solo, por haber visto un par de videos en YouTube, o haber leído una búsqueda superficial en Google. Eso no es conocimiento. Eso es ruido. La verdad está en los textos antiguos, en la arqueología silenciada, en las culturas que aún custodian los secretos que la historia oficial quiso enterrar. Así que si alguien desea debatir, que venga, con hechos. Que me muestre los sellos de su pasaporte. Encuéntrame a un pastor, a un líder religioso que haya caminado por los mismos senderos que yo, que haya sentido el sol de Egipto sobre su rostro y el silencio de Machu Picchu en su piel. Entonces podremos sentarnos y hablar con autoridad. Pero no lo harán, porque todo lo que conocen regresa siempre al mismo punto, las escrituras bíblicas. Ahí empieza y ahí termina su saber. Yo también tengo la Biblia, y tengo el Corán, pero además tengo los textos que les dieron origen, las fuentes que fueron descartadas, alteradas y moldeadas por intereses ajenos al espíritu. He estudiado sus idiomas originales, he visto las diferencias entre traducciones y lo que esas diferencias revelan. Por ejemplo, en la Biblia moderna aparece la palabra Dios, de forma constante, singular. Pero cuando uno regresa al hebreo antiguo, descubre algo que cambia el panorama. El término no era singular, era dioses, en plural. Esa S fue eliminada con un propósito claro: imponer una visión monoteísta que suprimiera el vasto panteón de entidades que originalmente habitaban la cosmovisión antigua. Eso fue una manipulación. Y no fue la única. Akenatón, aquel faraón de rostro alargado y mirada penetrante, fue expulsado por hacer precisamente eso: imponer el culto a un solo dios, Atón, borrando de los templos toda referencia a los múltiples dioses egipcios. Ordenó destruir sus rostros, mutilar sus orejas y narices en los jeroglíficos, eliminar todo símbolo que amenazara su nueva visión religiosa. Cuando caminas por los templos egipcios hoy y ves estatuas dañadas, figuras incompletas, debes saber que ese daño no fue causado por el paso del tiempo ni por invasores ignorantes. Fue una orden deliberada, ejecutada con precisión, parte de un proyecto para reescribir la espiritualidad. Y Akenatón no era un extraño, no era blanco ni europeo, era africano. Y su mandato fue respaldado por Amon-Ra, también conocido como Marduk. Esta entidad, mencionada en la Biblia y la Torá, aún figura en los textos, aunque rara vez se hable de ella. Lo que muchos no saben, o prefieren no saber, es que Marduk no es una invención. Aparece en la Biblia, está allí, en las entrelíneas, de los libros que pocos se atreven a leer de principio a fin. Pero no lo enseñan en las iglesias, no lo discuten en los estudios bíblicos. ¿Por qué? Porque desestabiliza la narrativa, porque revela que lo que se nos enseñó como único y verdadero es, en realidad, una parte de una historia mucho más extensa y compleja. Durante su reinado, Akenatón destruyó templos, borró nombres, quebró estatuas, e intentó reescribir una espiritualidad milenaria a imagen de su propia visión. Y aún hoy,
Siglos después, seguimos viviendo bajo las consecuencias de ese acto. La mayoría de las personas no quiere cuestionar lo que cree. No porque confíen ciegamente en su fe, sino porque temen lo que puede surgir si esa fe se desmorona. Cuando alguien les presenta información distinta, su respuesta no es curiosidad, sino ira. ¿Por qué reaccionar así? Si tu verdad es sólida, ¿por qué temer a una pregunta? Si crees en lo que crees, ¿por qué no desafiarlo con más lectura, más búsqueda, más verdad? Pide a cualquier cristiano que te resuma el libro de Deuteronomio. Te aseguro que la mayoría nunca lo ha leído. No lo mencionan en los estudios bíblicos, no lo citan en los sermones, y la razón es clara, contiene revelaciones que contradicen lo que quieren que creas, y así seguimos, generación tras generación, repitiendo dogmas sin analizarlos, celebrando festividades sin entender sus raíces, adorando nombres sin conocer sus historias. La espiritualidad real no teme a las preguntas, al contrario, las abraza, porque cada pregunta es una llave, y cada llave, una puerta hacia la verdad. Imponer el monoteísmo fue un acto temerario, no solo por lo radical de su visión, sino por las consecuencias inevitables que desencadenó. Akenatón, en su afán de borrar siglos de tradición politeísta y reemplazarlo con el culto exclusivo a Atón, no solo desafió a los sacerdotes y a la élite espiritual de Egipto, sino que puso en jaque el equilibrio cultural de todo un imperio. Su caída no fue una tragedia repentina, fue el resultado natural de una resistencia acumulada. El pueblo y los guardianes del conocimiento ancestral, hastiados de imposiciones, no encontraron otra salida que la de expulsarlo. Lo que pocos comprenden es que Akenatón no desapareció como una figura más del pasado. En realidad, su historia se entrelaza con la del Moisés bíblico. No fue un libertador de esclavos, sino un líder desterrado que huyó con sus seguidores, quienes nunca fueron prisioneros, sino leales que lo acompañaron en su exilio. En su retirada, Akenatón cometió un acto que marcó para siempre la historia esotérica del mundo antiguo. Ingresó a la Gran Pirámide de Giza y tomó el Arca de la Alianza, ubicada en la cámara del rey. Esta no era un cofre simbólico ni un simple objeto ritual. Las dimensiones exactas de la caja de piedra que yace en la pirámide coinciden con las medidas del arca descrita en la Biblia, pero su función era mucho más avanzada de lo que las escrituras convencionales nos han hecho creer. El arca era, en realidad, un dispositivo de tecnología energética. Funcionaba como un generador que activaba una red de transmisión de electricidad, sin cables, alimentando pilares repartidos por la región egipcia. Era una fuente de energía libre, inalámbrica, que sustentaba un sistema que, para nuestra época moderna, aún parece inconcebible. Al sustraer el arca, Akenatón apagó esta red. De un momento a otro, la fuente energética quedó desactivada, y con ella, una era tecnológica se extinguió. El nuevo faraón, al darse cuenta del alcance de esa pérdida, no tardó en organizar una persecución. Sabía que recuperar el arca no solo restauraría la energía, sino el control que esa tecnología representaba. Sin embargo, el relato se desfiguró. Lo que en verdad ocurrió fue transformado en la narrativa del Éxodo. La historia del cruce del Mar Rojo, la separación de las aguas y la salvación divina. Pero los estudiosos, con acceso a los textos más antiguos, saben que esto fue una mala traducción. No cruzaron el Mar Rojo, sino el Yam-Suf, el Mar de Juncos, un cuerpo de agua mucho más modesto y geográficamente cercano. Gracias a los avances en geología y modelación computacional, hoy es posible retroceder en el tiempo y reconstruir los cambios tectónicos de esas regiones. Existen registros de actividad sísmica coincidente con el periodo del éxodo de Akenatón. Un terremoto de gran magnitud pudo haber desencadenado un tsunami. Y como ocurre en estos fenómenos, antes de la gran ola viene el vacío. El agua es absorbida, dejando el lecho del mar expuesto durante horas. Ese fue el verdadero paso. Tierra firme revelada momentáneamente, suficiente para huir. Cuando el agua volvió, lo hizo con una fuerza destructiva que arrasó con quienes iban detrás.
Este fenómeno fue interpretado como un milagro, pero la ciencia nos brinda ahora una explicación tangible, respaldada por datos sísmicos y simulaciones geológicas. He compartido casos similares en eventos como Forbidden Knowledge, donde se muestran imágenes recientes de personas caminando sobre el lecho del océano, expuesto por horas antes del retorno abrupto del mar. Lo que la Biblia describe como intervención divina fue, en realidad, la consecuencia de una catástrofe natural bien documentada, mal traducida y aún peor interpretada, porque muchas de las versiones modernas de la Biblia están plagadas de errores, algunos accidentales, pero muchos absolutamente intencionados. Han sido moldeadas a lo largo del tiempo para reforzar estructuras de poder, mantener doctrinas cerradas y repetir verdades convenientes. Y sí, podría hablar de esto durante años, porque la información está ahí, esperando ser desenterrada. Algunas de las fuentes más claras y menos alteradas son la Biblia etíope y la Biblia del Sinaí. En ellas, el relato del Mar Rojo simplemente no aparece. Es el mar de juncos, como siempre debió ser. He hablado con geólogos, he analizado simulaciones con expertos, y todos coinciden. Los eventos sísmicos de esa época pudieron haber generado exactamente las condiciones que la Biblia mitificó. Esta no es la única falsificación. Una de las más significativas es la alteración del término Dios. En los textos originales no se habla de una sola deidad. El término aparece, en plural, dioses, pero esa S fue borrada para favorecer una mentalidad monoteísta que facilitara el control de masas bajo un único nombre sagrado. Lo mismo ocurrió con conceptos clave como la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo no son una invención del cristianismo. Son herencias directas de estructuras espirituales antiguas. En tabletas sumerias se describe una tríada divina muy similar, donde Enki, el dios del conocimiento, representa la sabiduría, mientras Enlil encarna el juicio, y Ninhursag la energía femenina vital. Estas figuras fueron reinterpretadas, sus nombres cambiados y sus símbolos apropiados. Hoy, cuando un cristiano dice Amén, está invocando sin saberlo a Amón-Ra, el dios solar egipcio, cuyo nombre fue infiltrado en la liturgia cristiana de forma deliberada. Incluso el Padre Nuestro, oración central del cristianismo, tiene su espejo en textos sumerios. Oraciones atribuidas a Enki, el dios protector de la humanidad, guardan una estructura y mensajes similares. En la mitología acadia, Enki era rival de Enlil y aliado del ser humano, dotando a la humanidad de conocimiento y sabiduría prohibida. Estos nombres, Enlil, Abe, Enki, fueron eliminados del relato cristiano moderno porque no encajaban en el nuevo marco doctrinal impuesto por el concilio. Sin embargo, cuando comparas los textos antiguos, las coincidencias son tan claras que no pueden ser ignoradas. De hecho, muchas oraciones que hoy se recitan con fe fueron copiadas, reescritas, traducidas y adaptadas desde esos textos milenarios. Millones de personas, sin saberlo, llevan siglos adorando a deidades sumerias, egipcias y babilónicas, creyendo que rezan a un solo Dios revelado. Y cuando hablas de esto, cuando pones estas verdades sobre la mesa, muchos reaccionan con rechazo. No porque tengan argumentos, sino porque desafías su zona de confort. Cuestionar es incómodo. Desaprender duele. Pero si no estás dispuesto a cuestionar lo que te enseñaron, jamás conocerás la verdad completa. Y aún queda mucho por decir. ¿Sabías que en la Biblia del Sinaí no existe la crucifixión? Así es. En esa versión, al igual que en el Evangelio de Bernabé, otro texto intencionalmente excluido, la crucifixión simplemente no ocurre. Entonces, ¿qué sucedió realmente con Yeshua? Fue ejecutado, sobrevivió, escapó. La historia que nos contaron tiene demasiados huecos, demasiadas alteraciones. Y si de verdad buscas la verdad, tienes que estar dispuesto a leer más, allá de lo que te pusieron frente a los ojos, porque solo en las grietas del relato oficial se esconde la luz de lo auténtico.
En una esquina discreta de la biblioteca de Harvard, reposa un fragmento que podría cambiar la historia de la fe para siempre. El Evangelio de la esposa de Jesús. Descubierto hace menos de una década por la Escuela de Teología de Harvard, este pequeño papiro, descolorido por los siglos, contiene una frase que ha estremecido a los estudiosos más conservadores y encendido el interés de quienes siempre sospecharon que la historia sagrada tiene más capas de las que se nos ha permitido ver. En él se menciona que Jesús tenía una esposa. Aunque el texto no lo afirma de forma explícita, todo apunta a que se trataba de María Magdalena. Varios expertos en historia religiosa coinciden en que ella no solo fue una seguidora fiel, sino su compañera, su igual. Esta revelación no solo cambia la imagen del Jesús célibe y aislado, sino que abre una posibilidad asombrosa. ¿Y si Jesús tuvo descendencia? ¿Y si su linaje camina aún hoy entre nosotros? Lo que antes parecía una fantasía de novela, como en el Código da Vinci de Dan Brown, ahora se sostiene sobre la base de documentos reales, antiguos, ocultos por siglos. Y si esto es cierto, entonces las ramificaciones son incalculables. Pero este no es el único giro en la historia. Otra manipulación que ha marcado la narrativa cristiana durante siglos nace de un error de traducción. En el texto original arameo, la palabra utilizada para describir a María era alma, que simplemente significa mujer joven. Pero al traducirlo al griego se utilizó partenos, cuyo significado sí es virgen, y así, a través de un error lingüístico, nació la historia de la Virgen María. Lo más perturbador es que esa misma palabra, alma, aparece en otros textos bíblicos y nunca se traduce como virgen, solo como joven. Entonces, ¿cuántas historias fueron construidas sobre errores como este? ¿Cuántas creencias hemos heredado de traducciones mal hechas, o peor aún, deliberadamente alteradas? Si uno se atreve a leer la Biblia sin la venda de la fe impuesta, encontrará pasajes que cuestionan la moralidad de su contenido. Uno de los más crudos se encuentra en Deuteronomio 22, 28, 29, donde se establece que si un hombre viola a una mujer, puede casarse con ella y jamás podrá repudiarla. ¿Qué clase de justicia es esta? ¿Qué ser supuestamente divino dicta una ley así? En otras partes, Dios ordena masacres enteras. Mujeres, niños, incluso bebés, deben ser exterminados si viven en pueblos que no le rinden culto. Además, exige que el botín de guerra, oro y posesiones, le sea entregado. ¿Qué clase de creador del universo necesita botín? Estas leyes suenan más a las órdenes de un líder tribal, sediento de poder, que a la voz de un Dios de amor y compasión. Basta con buscar en Google Biblia malvada para encontrar listas enteras de estos pasajes inquietantes. Pero si estos textos no reflejan la divinidad que se nos predica, ¿quién los escribió? La respuesta se encuentra en los textos más antiguos de la humanidad, las tablillas sumerias. Allí aparecen los Anunnaki, deidades o entidades que gobernaban desde los cielos. Enlil, Enki y otras figuras poderosas eran descritos como dioses en la antigua Mesopotamia, y con el paso de los siglos, sus relatos fueron absorbidos, reconfigurados y reinterpretados en las escrituras posteriores, incluida la Biblia. Las guerras del Antiguo Testamento no eran conflictos humanos dirigidos por una voluntad divina, sino el reflejo de luchas entre estas entidades, estas facciones que usaban a la humanidad como peones para controlar los recursos y la tierra. Este descubrimiento nos obliga a hacernos una pregunta tan profunda como incómoda. ¿Cuánto de lo que llamamos religión es en realidad una historia de dominio y control entre antiguas civilizaciones avanzadas? La historia de la humanidad es infinitamente más compleja que la que nos contaron en catequesis. Para comprenderla, hay que ir más allá del dogma y adentrarse en los relatos olvidados, en los textos prohibidos, en los símbolos enterrados, bajo capas de conveniencia teológica. Todo se remonta a la Torre de Babel, ese punto de inflexión donde los lenguajes se fragmentaron y los pueblos se dispersaron. En los textos antiguos se narra que los constructores de la torre eran guiados por seres que no eran humanos.
Eran los Anunnaki, supuestos dioses, pero en realidad eran seres de origen extraterrestre. No eran caricaturas verdes con antenas. No, eran ciencia ficción. Eran bípedos, con extremidades proporcionales, inteligencia avanzada y apariencia humana. 2 ojos, 2 manos, un andar familiar. Y aquí nace una pregunta aún más inquietante. ¿Ellos se parecían a nosotros o nosotros a ellos? La respuesta es tan simple como perturbadora. Nosotros nos parecemos a ellos porque fuimos hechos a su imagen. Llevamos su genética. Somos parte de su legado biológico. Los registros sumerios, los textos Vedas, incluso algunas inscripciones mayas, señalan que estos seres venían de un lugar específico del cielo, el sistema estelar de las Pléyades, conocido también como las 7 hermanas. Hoy, desde la Tierra, podemos ver 6 de esas estrellas, pero en la antigüedad se hablaba de una guerra galáctica que redujo ese número. Las narraciones antiguas, lejos de ser mitos infantiles, describen batallas entre mundos, con armas capaces de reducir planetas enteros a cenizas. No eran cuentos simbólicos, estas armas existían, y eran conocidas como Brahmastra y Brahmasta, Honda, proyectiles de energía con poder destructivo comparable al de una supernova. Si todo esto suena familiar, es porque historias similares aparecen en Star Wars y otras obras modernas de ciencia ficción. Pero lo que pocos saben es que George Lucas, como muchos otros creadores visionarios, se inspiró en estos relatos antiguos. Porque la verdad, cuando se conoce, no necesita disfraces. Solo espera a ser reconocida. Y mientras la humanidad continúa adorando narrativas incompletas, hay quienes están despertando. Hay quienes se atreven a mirar al cielo y a las páginas más antiguas de la historia y preguntarse, ¿y si todo esto fue real? ¿Y si los dioses que adoramos no vinieron del cielo, espiritual, sino del espacio físico? ¿Y si la religión que heredamos es solo una versión fragmentada de una historia cósmica, mucho más antigua y aún no contada por completo? Ahora imagina por un momento esto. Un planeta en un sistema estelar cercano colapsa, consumido por la guerra, por la destrucción, por el fuego de armas que la humanidad moderna apenas podría concebir. Las explosiones fracturan la corteza, la atmósfera se disuelve, y con ella la posibilidad de vida. No hay tiempo para reconstruir, solo para escapar. Así nacieron los primeros refugiados estelares, aquellos que no huían de ideologías ni de fronteras, sino de la aniquilación total de su mundo natal. Esta historia no es una invención de la ciencia ficción. Está registrada en los textos más antiguos que la humanidad ha conservado. Los Vedas, el Mahabharata, el Bhagavad Gita, todos con más de 5000 años de antigüedad, describen no solo batallas en los cielos con naves que emitían rayos y fuego, sino también armas que devastaban regiones enteras, túneles subterráneos, utilizados como refugio, y seres que descendieron del cielo para interactuar con los humanos. Lo más revelador es que estas historias no están limitadas a la India. También aparecen en tablillas mesopotámicas, códices antiguos, en mitologías africanas y en documentos indígenas del continente americano. Uno de los testimonios más enigmáticos fue preservado por los ancianos de la tribu Hopi, quienes han transmitido de generación en generación la memoria de un cataclismo cósmico que obligó a seres celestes a buscar refugio en la Tierra. Entre sus relatos, se habla de un gran éxodo interplanetario, de una llegada que no fue invasión, sino supervivencia. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué no enseñan esto en las escuelas? ¿Por qué estas historias, coincidentes en distintas culturas que jamás se conocieron, no son parte de la narrativa histórica oficial? La respuesta es tan clara como inquietante, porque transformaría por completo nuestra visión del pasado, de nosotros mismos y del lugar que ocupamos en el universo. La verdad, sin embargo, nunca ha estado oculta, solo ha sido ignorada. Está ahí, en los textos antiguos, esperando ser redescubierta. Basado en esta información, publiqué lo que hoy se conoce como el Artículo del Terror, un ensayo que analiza,
Estos relatos desde una perspectiva arqueológica, lingüística y espiritual. El documento fue primero traducido desde un idioma indígena casi extinto y finalmente publicado en varios idiomas. Su contenido es tan impactante que parece sacado de una película. Guerras galácticas, civilizaciones enteras obligadas a huir, seres que migraron hacia Orión, Aldebarán, Sirio A, B y C, y finalmente hacia la Tierra. Uno de los relatos más fascinantes cuenta la historia de los habitantes de Sirio B, cuyo sol se extinguía lentamente. Frente al colapso de su mundo, parte de su civilización escapó, estableciendo colonias en planetas remotos, incluyendo el nuestro. Esto conecta con muchas de las leyendas que, por siglos, han hablado de dioses que bajaron del cielo y fundaron reinos, impartieron leyes y enseñaron artes y ciencias. Pero la clave está en reconocer que estos dioses no eran omnipotentes ni eternos, sino refugiados, sabios, sí, pero también desesperados. La guerra no se quedó allá afuera, llegó hasta aquí. ¿Acaso es coincidencia que Marte, con vino de ser su superficie arrasada y señales de antiguas estructuras, sea conocido como el dios de la guerra? ¿Acaso fue una casualidad o fue víctima de esa misma conflagración interplanetaria? Si existió una batalla a escala solar, es lógico pensar que los sobrevivientes buscaran huir antes de que los escombros y las ondas de choque los alcanzaran. Y aquí viene una revelación mayor, quizás la más importante de todas. Nosotros, los humanos, somos descendientes de esos refugiados. Nuestra historia no comienza en los ríos de Mesopotamia, ni en las cavernas de África, sino en los restos de una civilización que huyó de la guerra. Somos el producto de una élite estelar que no estaba dispuesta a seguir peleando, que dejó su mundo atrás con la esperanza de construir algo nuevo en otro lugar. No eran los soldados ni los generales, eran los que tenían acceso a las naves, los que podían escapar. Imagínalo, en una guerra global aquí en la Tierra, ¿quiénes tendrían los medios para subirse a una nave y emigrar? Los más poderosos, los más ricos. Eso fue exactamente lo que ocurrió, pero a nivel galáctico. El término Anunnaki no se refiere a una única raza, sino a un conjunto de seres de distintos orígenes que llegaron a la Tierra. Si hoy todos nosotros nos subiéramos a una nave y llegáramos a Marte, los habitantes marcianos nos llamarían los de la Tierra, aunque entre nosotros haya múltiples culturas, colores, lenguas y etnias. Así eran los Anunnaki, no una raza, sino un colectivo de exiliados, de sobrevivientes. En África, eran conocidos como Nuru, los que descendieron del cielo y transformaron el barro en reinos. Fueron ellos quienes, con su conocimiento, dieron origen a lo que luego conoceríamos como la civilización Atlante. Y es aquí donde la historia da un giro radical. La Atlántida no fue una invención de Platón, ni un mito romántico perdido en el fondo del mar. Fue una colonia avanzada, construida por los descendientes de esos seres estelares, un intento de recrear en la Tierra la gloria que alguna vez tuvieron en sus mundos natales. No eran simples humanos, eran los portadores de un conocimiento cósmico, los arquitectos originales de la humanidad moderna. La evidencia está dispersa, sí, pero presente en casi todos los textos antiguos, si se los sabe leer con ojos nuevos. Los Vedas indios mencionan naves voladoras, armas que disparaban haces de luz, batallas en el cielo. El Mahabharata describe el uso de misiles que podían evaporar ejércitos enteros. El Bhagavad Gita habla de dioses que intervenían en conflictos, humanos con tecnología impensable para su época. Pero también están los documentos aborígenes australianos, los escritos de Eluma Ellis, las tablillas de Atrahasis, el código de Hammurabi y los relatos de Batana, todos ellos, en distintos idiomas, con diferentes metáforas, hablan de lo mismo, de un pasado interplanetario, de guerras cósmicas, de un éxodo estelar y de una humanidad que no surgió por azar, sino por diseño. No somos simplemente criaturas evolucionadas de la Tierra. Somos herederos de civilizaciones que atravesaron el universo buscando una segunda oportunidad. ¿Y si todo esto fuera verdad?
¿Estás dispuesto a cuestionarlo todo? ¿Estás listo para aceptar que la historia que te contaron fue solo una parte de un relato mucho más grande, más antiguo y más cósmico del que jamás imaginaste? Estas son solo algunas de las fuentes que mantienen viva la memoria de la civilización. Atlante y sus vínculos con la humanidad. De todas las referencias antiguas, la más citada proviene de Platón, quien en sus diálogos Timeo y Critias describió con detalle la Atlántida como una civilización poderosa y avanzada, que desapareció tras un gran cataclismo. Sin embargo, lo que la mayoría ignora es que lo que Platón relató no era la totalidad de la Atlántida, sino únicamente su capital. Esa ciudad circular, estructurada con anillos de tierra y canales, era tan solo una fracción de un imperio, vasto que, según las evidencias, tuvo influencia a escala global. En cada continente hay huellas de su paso, estructuras, mitologías, símbolos y alineaciones astronómicas que apuntan a un conocimiento común. Lo más sorprendente es que no necesitamos viajar a otro lugar para encontrarlas, porque sin saberlo, estamos parados sobre lo que alguna vez fue el territorio atlante. Las Américas fueron uno de los escenarios principales de esa antigua civilización. A lo largo de todo el continente existían miles de pirámides, monumentos, colosales, estructuras que revelan un dominio arquitectónico y energético que aún hoy no logramos comprender del todo. ¿Y qué sucedió con estas maravillas? Aquí es donde la historia toma un giro oscuro. Durante el periodo de la Inquisición, la Iglesia Católica emprendió una campaña sistemática, no solo de conversión religiosa, sino de destrucción del conocimiento ancestral. Pirámides enteras fueron voladas en sus cúspides, y en su lugar se erigieron iglesias. La estrategia era clara: reemplazar los centros de poder espiritual de las culturas originarias por símbolos de una nueva fe. Este no es un argumento simbólico ni una exageración esotérica. Es un hecho documentado, visible, comprobable. Basta con visitar ciertos templos coloniales en América para ver cómo descansan, literalmente, sobre las piedras antiguas de templos precolombinos. La intención de la Iglesia iba mucho más allá de la simple evangelización. Sus líderes sabían exactamente qué destruir. No actuaban al azar, sino con una precisión quirúrgica. Tenían pleno conocimiento de los lugares sagrados y del valor que estos representaban. El objetivo no era solo convertir, sino borrar, erradicar, romper la conexión espiritual de los pueblos con sus raíces. Durante la Inquisición, más de 80 millones de personas fueron asesinadas, torturadas o forzadas a renunciar a sus creencias. Y este proceso no fue una excepción. Fue la norma. El Evangelio, presentado como buenas nuevas, fue en realidad para muchos pueblos un instrumento de genocidio cultural y espiritual. Lo que ocurrió bajo el mandato de la Iglesia fue una ocupación, una invasión justificada por la fe, ejecutada con fuego, sangre y miedo. Roma aplicó la misma lógica de cualquier imperio: conquistar, destruir lo anterior y reescribir la historia desde su perspectiva. En los museos de Roma aún se exhiben, con una mezcla inquietante de orgullo y morbo, los instrumentos de tortura utilizados durante la Inquisición. Estas herramientas no eran solamente para infligir dolor, eran símbolos de poder absoluto. Uno de los más aterradores era la llamada esfera del Papa, un artefacto metálico que se introducía en los órganos genitales de una mujer y se abría desde dentro, destrozándola lentamente. Otro método brutal era el spire, una estaca afilada, sobre la que se empalaba a un hombre desde el ano, y luego se le subía y bajaba lentamente hasta morir entre gritos de agonía. Pero el propósito de estas torturas no era el castigo, sino el espectáculo. El mensaje era claro: esto le ocurrirá a cualquiera que se atreva a desafiar el nuevo orden. El método era casi matemático. Primero capturaban al líder espiritual de una comunidad, un chamán, un curandero, un sabio, un rey. Lo torturaban públicamente frente a su pueblo, lo convertían en un símbolo del miedo, y luego ofrecían una única salida: sométanse o mueran igual. Así fue como se difundió la fe cristiana en buena parte del mundo. No con amor,
sino con fuego y espada. No con compasión, sino con tortura y sangre. Lo más trágico de todo esto es que estos actos fueron llevados a cabo en nombre de principios que el cristianismo predicaba, pero jamás respetó. El amor, el perdón, la misericordia fueron reemplazados por la brutalidad, la sumisión y la codicia. Todo esto formaba parte de un plan más amplio, el de Roma por consolidar su poder global. Y para lograrlo, Constantino desempeñó un papel crucial. Su conversión al cristianismo no fue espiritual, sino estratégica. Sabía que un imperio dividido por religiones paganas no podría sostenerse, así que unificó creencias, mezcló festividades paganas con símbolos cristianos, e institucionalizó una religión que podía controlar tanto el alma como el bolsillo del pueblo. Así nacieron muchas de las fiestas que hoy son consideradas cristianas. Pascua, Navidad, incluso el Día de Todos los Santos, tienen raíces mucho más antiguas y paganas, pero en el nuevo orden impuesto por Roma, el origen dejó de importar. Lo esencial era que ahora todo pasaba por el filtro de la Iglesia, y quien no aceptara esa nueva realidad era eliminado. Con el tiempo, ese poder fue internalizado. Una vez muerto el líder espiritual original, el pueblo quedó sin guías, y así, en 1 o 2 generaciones, la nueva religión ya era parte de la identidad del pueblo. Ya nadie cuestionaba, ya nadie recordaba. La historia fue enterrada, y en su lugar se impuso una narrativa impuesta. Lo más perturbador es que muchas de las iglesias más antiguas de América no fueron construidas desde cero. Fueron edificadas sobre pirámides. En México y Centroamérica, este patrón se repite una y otra vez. Muchas colinas naturales en realidad ocultan estructuras antiguas, cubiertas por la vegetación y los siglos. La forma más sencilla de reconocerlas es observando las iglesias coloniales con ventanas trípticas. Un detalle arquitectónico que no proviene de Europa sino de los templos mesoamericanos. Las mismas ventanas se encuentran en Chichén Itzá, en Uxmal, en la península de Yucatán. Lo confirmé con mis propios ojos. En una visita a Ciudad de México, un arqueólogo local me llevó por zonas históricas que no aparecen en los folletos turísticos. Me mostró cómo muchas iglesias fueron construidas sobre lo que una vez fueron templos dedicados al conocimiento astronómico, a la conexión espiritual, al equilibrio con la naturaleza. Y entendí que lo que la iglesia destruyó no fue solo piedra y tierra, fue memoria, fue sabiduría, fue identidad. Y lo más duro de todo es que aún hoy, la mayoría camina sobre esas ruinas sin saberlo, sin preguntarse, sin buscar. Porque han aceptado la versión oficial de la historia. Porque les enseñaron que cuestionar es peligroso. Pero la verdad, como siempre, está ahí, esperándonos bajo cada capa de tierra y cada piedra colocada con intención ancestral. Solo hace falta tener el valor de mirar. Me mostró lo que muy pocos se atreven siquiera a mencionar. Muchas de 1906, las iglesias más antiguas de América, fueron construidas directamente sobre pirámides destruidas. No eran colinas naturales ni elevaciones fortuitas del terreno. Eran monumentos cubiertos por tierra, vegetación y siglos de olvido forzado. Después de presenciarlo con mis propios ojos, ya no pude volver a mirar una colina sin preguntarme, ¿qué yace debajo? ¿Qué historia silenciada duerme bajo sus capas? Basta observar con atención la arquitectura de estas iglesias coloniales, especialmente las más antiguas. Notarás un patrón recurrente, el tríptico. 3 ventanas dispuestas en la parte superior, un diseño simbólico que no proviene del cristianismo europeo, sino de las civilizaciones precolombinas. Es un eco arquitectónico de una cultura más antigua, una que fue sistemáticamente borrada para imponer otra. Esto no es casualidad, ni teoría sin fundamento. En lugares como Ciudad de México, muchas de estas iglesias se construyeron sobre templos indígenas antes de que los arqueólogos pudieran siquiera estudiarlos. La vegetación cubrió esas estructuras con el tiempo, y la gente terminó creyendo que eran formaciones naturales. Pero bajo esa tierra descansan los vestigios de culturas enteras. Un guía local me mostró fotografías en blanco y negro que contrastaban el antes y el después de algunas excavaciones.
Lo que parecía una simple loma resultó ser una pirámide monumental, oculta durante siglos. Este descubrimiento me llevó a una pregunta mucho más profunda. Si estas civilizaciones fueron tan avanzadas, ¿quiénes eran realmente sus ancestros? ¿Quién vivía aquí antes de la intervención de los Anunnaki? Los Homo sapiens, tal como nos conocemos hoy, no existían aún. Los habitantes originales de la Tierra eran homínidos, más específicamente el Homo erectus. Aunque vistos como primitivos desde la perspectiva evolutiva convencional, hay teorías que sugieren que eran mucho más avanzados espiritualmente de lo que creemos. Aquí es donde entra en escena la intervención directa de los Anunnaki. No crearon al ser humano desde cero, sino que tomaron lo que ya existía y lo mejoraron a su conveniencia. Esto no es una suposición fantasiosa. Está documentado en la Epopeya de Atrahasis, un texto mesopotámico que describe con claridad la rebelión de los Igigi, una clase trabajadora de Anunnaki que había sido enviada a la Tierra, específicamente a Marte y al sur de África, para realizar trabajos pesados, sobre todo en la minería de oro. Los Igigi trabajaron por 250 años y finalmente se rebelaron. Alegaban agotamiento, falta de mujeres y condiciones inhumanas. Esta situación empujó a los altos mandos Anunnaki, especialmente a Enki, a buscar una solución. En lugar de diseñar máquinas o robots, Enki optó por algo más radical: usar ingeniería genética. Propuso modificar a los homínidos de la Tierra, infundiéndoles parte de su propia esencia, su ADN, para crear una nueva especie capaz de entender órdenes, comunicarse y realizar tareas complejas. El experimento funcionó. Así nació el Homo sapiens moderno, no por evolución natural sino por intervención directa, un híbrido adaptado para servir. Esta manipulación genética no fue un invento exclusivo de la Tierra. Según los textos sumerios, ya lo habían intentado en su planeta de origen, pero fracasaron. Aquí, con los recursos adecuados, lo lograron. Y así surgió otro aspecto que aún arrastramos: los sacrificios. Los nuevos humanos fueron creados con una función clara: trabajar y servir. Por eso, en casi todas las culturas antiguas, aparece el acto de ofrecer lo mejor de las cosechas, animales o bienes a los dioses. Lo que se presenta en la Biblia como ofrendas a Dios era en realidad un sistema de recolección. En los templos egipcios, por ejemplo, los sacerdotes almacenaban cuidadosamente estos sacrificios en cámaras ocultas. Durante mi viaje a Egipto en 2014, un arqueólogo me llevó a uno de estos templos y me mostró los restos de esas cámaras. Me explicó que los sacerdotes hablaban desde conductos de piedra ocultos, generando un efecto acústico que hacía que las paredes mismas parecieran hablar. El pueblo escuchaba esas voces y creía que Dios les respondía. Pero no era divinidad, era tecnología y manipulación. Este mismo principio se repite en los templos mesoamericanos. En Chichén Itzá, por ejemplo, las estructuras de piedra caliza generan un eco perfecto. Si hablas en voz baja en un extremo, tu voz se escucha con claridad a cientos de metros. Un sacerdote podía hablar desde el interior del templo, y su voz, amplificada por la arquitectura, se oía como si viniera del cielo. La ilusión era tan poderosa que generaciones enteras creyeron estar comunicándose con los dioses. Pero si analizamos todo esto bajo el lente arqueológico, entendemos algo fundamental. Los dioses no eran etéreos, eran seres físicos. No comían oraciones ni vibraciones de fe, comían comida real, recolectaban bienes reales, exigían obediencia tangible. Entonces uno se pregunta, ¿fue fe o fue manipulación? Basado en los textos sumerios, egipcios y mesoamericanos, es evidente que los Anunnaki no eran figuras mitológicas, sino seres concretos que impusieron un sistema de control diseñado para su beneficio. Si fueras un gobernante con poder sobre una especie inferior, ¿por qué esforzarte en cazar o recolectar, si puedes hacer que millones te lleven sus mejores recursos voluntariamente? Eso fue exactamente lo que hicieron. Y lo más impactante es que sus métodos siguen funcionando hasta hoy, bajo nuevas formas, nuevas religiones, nuevos gobiernos. Cuando guío recorridos por Egipto,
Siempre acompaño a los grupos con un egiptólogo y un guía local. Les mostramos templos aún intactos, donde se pueden ver las cámaras de recolección, los pasajes secretos, los conductos de voz. Son vestigios, claros de un sistema sofisticado de engaño, una especie de supermercado divino donde los dioses nunca pasaban hambre. El año pasado guié a un grupo de 140 personas, y todos coincidieron en algo. Una vez que ves la verdad con tus propios ojos, ya no puedes regresar a la versión oficial. La historia cambia, tu percepción del mundo cambia, porque entiendes que no naciste libre, sino dentro de un sistema heredado, una narrativa moldeada, una realidad construida desde las ruinas de algo mucho más antiguo y mucho más verdadero. Aquí es donde los fieles, con devoción sincera, depositaban sus mejores cosechas, sus alimentos más valiosos, creyendo que eran ofrendas destinadas a los dioses. Sin embargo, detrás del velo de lo sagrado, lo que ocurría era un sistema perfectamente estructurado para el beneficio de la casta sacerdotal y de los gobernantes. Aquellos recursos no ascendían al cielo, sino que eran almacenados, clasificados y utilizados por los encargados del templo. El truco estaba en la percepción. Y es aquí donde se introduce una idea que para muchos puede ser perturbadora, pero para otros es simplemente una pieza más del gran rompecabezas. Jesús, el mismo Jesús que enseñó el amor y la compasión, no era completamente humano. Su esencia trascendía lo terrenal. Era, en parte, extraterrestre. No vino solo a sanar, sino a despertar. Jesús parecía tener un entendimiento profundo de que algo no estaba bien en el sistema de poder de este mundo. Algo oscuro. Algo manipulado. Y su mensaje no era solamente espiritual, era revolucionario. Lo que estos seres están haciendo con la humanidad es una injusticia. Tenemos que liberarnos de este control. Por eso enseñó que el reino de Dios no está en los templos ni en las estructuras, sino dentro de cada uno. Él no vino a fundar una religión, sino a destruir los velos que nos impedían ver la verdad. Pero para comprender la magnitud de su misión, hay que observar su linaje. Pocos saben que su madre no fue la única en tener un nacimiento virginal. Su abuela también lo tuvo. Esta peculiaridad genética no fue accidental. Indica la preservación de una línea de sangre especial, una línea que podría haber sido diseñada, seleccionada, protegida. Jesús no nació sin propósito. Venía con memorias de otras vidas, con un conocimiento ancestral que sorprendía desde su infancia. Esto nos lleva a una hipótesis fascinante. ¿Pudo haber sido Jesús una reencarnación de un antiguo líder atlante? En las tablas Esmeralda, Tod el Atlante, figura enigmática y sabia, afirmaba tener la capacidad de encarnar en cualquier plano. Si eso es cierto, no sería descabellado pensar que decidió regresar en la forma de Jesús para corregir el rumbo de una humanidad desviada por el control y la manipulación. La pregunta es entonces, ¿por qué, siendo un líder poderoso en la Atlántida, eligió esta vez despertar a la humanidad en vez de dominarla? La respuesta parece estar escrita en los textos antiguos, donde las enseñanzas de Jesús y los principios de las tablas Esmeralda se alinean de forma asombrosa. En mi investigación, llegué a comparar directamente versos bíblicos con fragmentos de las tablas, y la similitud es tan precisa que no puede ser casualidad. Jesús no vino a predicar algo nuevo, vino a reactivar un conocimiento olvidado. Y lo que hace único a ese texto no es solo su contenido, sino su origen. Tod no dictó su sabiduría a escribas. Él mismo inscribió sus enseñanzas en un sistema de runas anterior incluso a la escritura cuneiforme. Uno de los pasajes más impactantes narra cómo Tod llegó a la tierra después del gran diluvio y encontró los templos de la antigua Kemet, Egipto, emergiendo del barro. Él mismo declara que su misión no era construir una civilización por primera vez, sino restaurarla. Su padre lo envió con un encargo sagrado. Ve a la tierra de Kem y restablece el antiguo plan. Y así lo hizo. Junto a su tripulación, abordó lo que llamó el gran barco del maestro. Cuando dice que la tierra desapareció en el horizonte, no hay ambigüedad.
Estaba en una nave, no caminando, no navegando, sino volando. Lo sabemos porque, al regresar, describe la vista desde el cielo, observando los templos surgir desde el lodo. Al aterrizar, fue recibido con hostilidad. Los locales, sin entender quién era ni de dónde venía, se prepararon para atacarlo. Fue, entonces, cuando levantó su bastón y disparó un rayo vibracional que paralizó a sus oponentes, rompiendo las piedras de la montaña. Lo dijo con claridad. Era tecnología avanzada, no magia, no milagros. Y cuando comparas esto con los relatos de los dioses de otras culturas, el patrón se repite: seres que descienden del cielo, que dominan tecnologías incomprensibles para los humanos de su tiempo, y que son adorados por ello. Durante mis recorridos por Egipto, muchos egiptólogos me han hablado de la tecnología acústica utilizada en los templos antiguos. Estructuras construidas con tal precisión que permiten a una voz viajar cientos de metros, resonar, duplicarse. En lugares como Chichén Itzá, este fenómeno aún se puede experimentar. Hablas desde un punto y tu voz se escucha clara como si viniera del mismísimo cielo. Los sacerdotes usaban estos efectos para crear la ilusión de que los dioses estaban hablando. Entonces debemos preguntarnos, ¿realmente eran los dioses los que hablaban? ¿O era una puesta en escena, un mecanismo para establecer dominio sobre pueblos enteros? La evidencia sugiere lo segundo. Y aquí es donde Jesús entra como una excepción al patrón. Él no usó tecnología para manipular, sino para liberar. No pidió ofrendas. No exigió sacrificios. Enseñó que no necesitábamos intermediarios, que lo divino está dentro de nosotros. Su mensaje era una amenaza directa al poder religioso y político. Si las personas comprendían que no necesitaban templos ni sacerdotes, el sistema caería. Por eso fue perseguido. Por eso su mensaje fue tergiversado. Porque liberaba. Y cuando unes todas las piezas, los Anunnaki, las tablas esmeralda, las manipulaciones religiosas, la genética sagrada, todo apunta a una historia humana mucho más compleja y profunda de lo que nos han contado. Jesús fue un rebelde espiritual, una conciencia antigua que regresó no para fundar una iglesia, sino para desmantelar los sistemas que han mantenido a la humanidad dormida. Él no predicó dogmas, sembró códigos para el despertar. Y aunque muchos aún no los han descifrado, están ahí, inscritos en antiguas tablillas, resonando en templos olvidados, esperando ser reconocidos por aquellos que se atrevan a mirar más allá del relato oficial. La pregunta ya no es si todo esto es posible. La pregunta real es: ¿estamos listos para aceptar que somos parte de una historia cósmica mucho más grande? Una historia donde los dioses tenían hambre, donde el cielo era navegable, y donde la salvación no venía de afuera, sino de la memoria olvidada que cada uno lleva en su interior. Porque cuando Jesús dijo que el reino de Dios estaba dentro de ti, no fue una metáfora, fue una clave que aún podemos usar si tenemos el valor de despertar. Siona un haz de energía invisible, capaz de detener multitudes enteras sin tocar un solo cuerpo. Afecta el sistema nervioso, produce náuseas, desorientación, alucinaciones auditivas, y deja a las personas en estado de confusión total. Suena a ciencia ficción, pero no lo es. Hoy en día, tecnologías como el sistema de negación activa ya lo hacen posible. Usan frecuencias electromagnéticas precisas que interfieren directamente con la biología humana. Algunos aseguran que esta tecnología fue utilizada durante el misterioso Síndrome de La Habana, en el que diplomáticos de distintos países reportaron síntomas similares sin causa aparente. Lo más perturbador es que todo esto nos conecta con una figura milenaria que ha sido interpretada mal durante siglos: Jesús. Jesús nunca pidió ser adorado. No vino a crear una religión ni a fundar templos. Cuando las personas caían a sus pies, Él no dijo: «Yo soy Dios». Dijo: «Levántense, soy un hijo de la Atlántida». Su declaración no fue divina, sino ancestral. No hablaba de divinidad impuesta, sino de un linaje, de una herencia. Su propósito no era que lo idolatraran,
sino ayudar a la humanidad a recordar su verdadero potencial, a reconectar con su nivel original de civilización perdida. Antes de partir, dejó instrucciones claras. El conocimiento debía ser esparcido por el mundo. Así comenzó lo que él llamaba el renacimiento de la Atlántida, y esa es la razón por la cual, en cada rincón del planeta, encontramos mitos casi idénticos. Las culturas Lakota, los Dogon en África, los aborígenes australianos, todas cuentan historias sobre un gran diluvio seguido por la llegada de seres sabios, portadores de luz y conocimiento. Y no se trata de coincidencias. Estas historias son ecos de una misma fuente, una misma memoria planetaria compartida, que ha sobrevivido al paso del tiempo, gracias a la transmisión oral. En el corazón del desierto australiano, caminé con los ancianos aborígenes hacia lugares remotos donde, incrustados en rocas milenarias, se hallan jeroglíficos protoegipcios. Nadie los enseñó en libros. Están allí, testimonio vivo de una conexión ancestral entre civilizaciones que, según la historia oficial, jamás se cruzaron. Este es el punto donde todo converge, los pleiadianos. En textos antiguos de distintas culturas, los dioses tienen una conexión directa con las Pléyades, también conocidas como las 7 hermanas. En Egipto, este grupo estelar era venerado como una fuente de guía y sabiduría. Lo mismo ocurre en los Vedas hindúes, donde se mencionan como lugar de origen de seres celestiales. Incluso en la Biblia se hacen referencias a constelaciones y estrellas guías. ¿Crees que es casualidad? Observa el logotipo de Subaru. Representa las Pléyades, una constelación que ha sido central en los mitos de todo el planeta, pero que también guarda un secreto. Algo o alguien vino desde allí. Y entonces, surge uno de los mayores vacíos narrativos en la historia sagrada. ¿Dónde estuvo Jesús entre los 12 y los 30 años? Esos 18 años ausentes en los evangelios han sido ignorados, escondidos, arrancados del relato. Pero existen documentos que hablan al respecto. Uno de ellos, el llamado Evangelio del Santo, excluido de la Biblia por decisión del concilio, relata que Jesús viajó con su madre a Egipto. Yo mismo he estado en ese lugar. En mis recorridos por el Cairo copto, llevo a las personas a una cripta que hoy es parte de una iglesia, pero que conserva aún intacta la cama donde él durmió. Allí, en silencio, uno puede sentir que algo profundo ocurrió en ese espacio. Jesús llegó a Egipto para estudiar los antiguos misterios que aún se preservaban en las escuelas esotéricas, fundadas por los herederos de la Atlántida. Allí, aprendió sobre geometría sagrada, sobre la estructura oculta del alma y sobre las vibraciones del universo. Luego viajó al Tíbet, donde fue instruido en las artes místicas, la sanación energética y la trascendencia de la mente sobre el cuerpo. Más tarde, su camino lo llevó a la India, donde aprendió sobre la reencarnación y las prácticas que permiten al espíritu liberarse del ciclo de sufrimiento. Todos estos conocimientos lo transformaron, y cuando regresó, ya no era un niño, con inquietudes espirituales, sino un maestro multidimensional. Es entonces cuando reaparece en la Biblia con una frase que siempre ha estado allí, pero cuyo significado ha sido subestimado. De Egipto llamé a mi hijo. No era una frase simbólica, era literal. Volvió transformado, cargado de sabiduría ancestral, y con una misión clara: compartir todo lo aprendido. Lo que las instituciones religiosas han ocultado por siglos es que Jesús no predicaba una doctrina estática, sino una enseñanza viva y universal que recogía lo mejor de cada tradición. Fue iniciado en los misterios ocultos del ser, y comprendió que el poder divino no está en los altares, sino en el interior de cada ser humano, y este fue su verdadero crimen ante los ojos del sistema: empoderar, romper el ciclo de dependencia espiritual. Enseñar que no se necesitaban sacerdotes, ni templos, ni sacrificios, que el contacto con lo divino era directo, personal, íntimo. Por eso fue perseguido. Porque su mensaje no encajaba con los intereses de los poderes religiosos y políticos de su tiempo. Jesús no vino a fundar una iglesia,
vino a desmontar los pilares de la manipulación. Si unimos todas las piezas, la tecnología ancestral, los pleiadianos, las escuelas de misterio, los años perdidos, las conexiones globales y su linaje atlante, lo que se revela no es una figura religiosa, sino un maestro cósmico. Un ser que eligió regresar a este planeta no para ser adorado, sino para despertar. Y ese despertar aún está disponible para todos nosotros. La evidencia está ahí, en las estrellas, en los textos prohibidos, en las ruinas que aún murmuran la historia verdadera. La única pregunta que queda es si estamos dispuestos a mirar con nuevos ojos y recordar lo que siempre hemos sabido, que no estamos solos, que nunca lo hemos estado, y que lo divino no viene de afuera, sino desde lo más profundo de nosotros mismos.